El AMG A45 tiene más de 10 años y es un coche que nos encanta. Aunque ahora bien, ¿sabéis que cuando salió este coche no gustó nada a los puristas de AMG? La razón, estamos con el primer Mercedes AMG de 4 cilindros, un coche que ha marcado historia. Y es que durante años los AMG como mínimo tenían 6 cilindros, pueden tener 8, 10, 12 cilindros, pero un coche con 4 cilindros es la primera vez que se veía. En este vídeo vamos a hablar del Mercedes Clase A y concretamente de esta primera generación, la generación AMG y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Ahora bien, este Clase A AMG no solo es famoso y es importante por ser el primer 4 cilindros de Mercedes, sino que también es famoso porque esta tercera generación de Clase A supuso un cambio completamente en lo que viene a ser la concepción de los compactos dentro de Mercedes. Y es que Mercedes a lo largo de su vida nunca ha tenido un compacto real. Lo más parecido que tenía Mercedes anteriormente era la primera y la segunda generación de los Clase A, pero estos coches, que son los que estáis viendo en las imágenes, no son compactos reales que se pudieran equiparar a un Golf, a un Audi A3 o a un BMW Serie 1. Eran unos coches que venían influenciados por la época del monovolumen que salió a principios de los años 2000 y que sinceramente se equiparaban más con un Fiat 500 o con un Smart que con un compacto real. Y es que no fue hasta el año 2012 cuando Mercedes quitó esa estética que sinceramente no convencía a nadie y pasó con la tercera generación, sacando un compacto real digno de competir con los coches de la marca. Pero no le valía con esto, y también quería un coche que compitiese con los coches deportivos de las otras marcas, es decir, con un BMW Serie 1M, con un RS3, etcétera, etcétera. Y es por eso que en el año 2013 Mercedes saca su primer Clase A AMG. Un coche que en la primera versión, que es la que tenemos aquí, tenía 360 caballos, aunque ya os digo que esto con una pequeña electrónica está superando los 400 con muchísima facilidad. Y es que es interesante destacar que esta es la primera vez que encontramos una AMG A45. ¿Por qué? Porque los anteriores Mercedes Clase A no tenían versiones AMG. Es verdad que sí que encontramos una versión por ahí que tenía un motor de 200 caballos, pero no era un coche deportivo, y que también existían algunos prototipos, una versión con compresor, una versión con un motor adelante y con un motor atrás, pero no dejaban de ser prototipos y nunca salió nada a la luz. Y es por eso que este coche marcó historia dentro de lo que viene a ser Mercedes. Normalmente cuando enseño un coche suelo empezar por la estética, pero en este caso tengo que empezar con el motor, porque este A45 AMG realmente es una obra de ingeniería, y vais a ver por qué. Lo primero y lo que más nos llama la atención es que este coche tenemos varilla, no tenemos hidráulico y además tampoco tenemos insonorización. ¿Esto por qué es? ¿Por qué no tenemos ningún tipo de recubrimiento? Simplemente por el hecho de que tenemos un motor tan grande, tan apretado y está todo tan diseñado al milímetro que para evitar incendios en este coche no se tiene insonorización. Y además, como curiosidad, en las versiones restyling estos coches equipaban directamente un extintor dentro del vano motor en caso de incendio. Bueno, la verdad es que una locura. Aunque ahora bien, este coche ¿por qué es realmente importante? Básicamente porque en el año 2013, en el año en el que salió, fue el coche que más potencia por litro daba de todos los que se habían puesto en producción para vender al mercado. Este coche da 360 caballos con un motor 2000, de forma que tenemos 180 caballos por litro, es decir, batió un récord, hasta el punto de que Audi a los pocos meses, para superar a este coche, le aumentó un poquito la potencia, batió el récord de este coche, de forma que Mercedes en el restyling pasó de 360 a 380, para volver a tener el récord del coche más apretado de todos. Como curiosidad, este coche tiene montones de detalles de ingeniería que os voy a enseñar ahora, y simplemente, para que lo sepáis, este coche, ya siendo la primera versión de Mercedes, lo diseñaron tan bien que este motor, tal como está, se sigue utilizando en los Mercedes Clase A en los años siguientes por muchísimo más tiempo, con ligeros matices en tema de turbo y demás, pero todo lo que viene a ser componentes internos y demás es tal y como está. Detalle, este coche tiene una electrónica y ahora mismo no está dando 360 caballos, que ya de por sí es una locura para ser un motor 2000, sino que estamos con 412 caballos en bancos de potencia, de forma que estamos con un coche que está dando 206 caballos por cada litro de cilindrada. Una auténtica locura. Dicho esto, vamos a empezar con las curiosidades. La primera, en esta etapa de AMG tenemos, como en todos los AMG, la chapita con el nombre de la persona que ensambló este motor, pero lo que no tenemos es el logo de Mercedes. ¿Y esto por qué? Porque debido al calor que produce este motor, este logo de Mercedes se cae siempre en estos coches, así que bueno, no lo tenemos. Y cuando levantamos la tapa de plástico, ¿qué encontramos? Pues el motor 2000. Y vamos a acercar un poco la cámara porque hay muchas curiosidades. Voy a ser un pelín técnico, pero lo voy a explicar para que sea muy sencillito. Primero de todo, aquí tenemos el turbo, que ya simplemente para la gente que no lo entienda muy bien, estamos con un turbo bastante grande para tener un motor 2000 de cilindrada. Esto que estáis viendo aquí, este tubo enorme, es la salida del turbo,
que viene a ser el downpipe, para que nos entendamos, y debajo estaría el catalizador. Como curiosidad, este coche trae 3 silenciadores, pero hay un extra dentro de los propios Mercedes AMG que nos equipa 2 para tener un sonido un poquito más deportivo. Además de ello tenemos un filtro con una caja de admisión muy bien diseñada que permite que entre el aire genial, no hace falta modificarlo para conseguir más potencia, o no sería necesario. De hecho viene con una especie de filtro cónico dentro de esta caja para que os hagáis la idea. Tenemos aquí el anticongelante normal para lo que viene a ser el radiador de toda la vida, y además de ello también tenemos otro sistema de anticongelante aquí para enfriar tanto la temperatura del combustible como también para enfriar la temperatura del turbo. Se podría hablar mucho en detalle de este coche, pero tampoco quiero hacer el vídeo muy técnico, pero quedaros con que este coche realmente es una obra del diseño, y simplemente viendo el diámetro de alguna de las tuberías, la verdad es que me sorprende un montón que de serie Mercedes diseñase un coche tan bien, hasta el punto de que lo sacó con 360 caballos y podía tener más de 400 sin ningún problema, hasta el punto de que hay coches con un turbo hibridado, los dejan en 500 y pico, y hay preparaciones de estos motores que llegan hasta los 700 caballos, de forma que sí, estamos con un motor muy bien preparado. Otra cosa, estos motores directamente por parte de Mercedes ya vienen forjados de serie, son motores muy resistentes. Ahora bien, Nacho, el coche muy chulo, va todo muy bien, pero tiene que tener alguna pega. Pues la verdad os voy a decir que este coche es muy fiable. Tenemos algún detallín que os voy a comentar ahora, pero en general los propietarios de estos coches no suelen reportar mayores problemas. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar? Pues estos son un pequeño sensor en el tema de la bomba del aceite, que simplemente sería sustituirlo, pero que tampoco se tiene por qué romper, aunque puede dar el fallo. También las primeras unidades tenían unos problemas con el turbo, que tampoco tenemos mayor problema porque Mercedes se hacía cargo y hubo una campaña para sustituir los turbos, de forma que hasta las primeras unidades, si las compramos de segunda mano, es muy raro que no tengan el turbo cambiado. He leído también y he llegado a ver por algún lado que podíamos tener algún problema con un sensor del cigüeñal, pero tampoco es algo muy común. Y sí, lo único que es un poquito más delicado es el tema de las cajas de cambios. Son cajas de cambios que tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlas los mantenimientos, y además de ello tenemos que respetar bien el tema del calentamiento y no pisar este coche en frío. Si tenemos eso en cuenta, tampoco son cajas de cambios que tengan tantísimos problemas realmente. Dicho esto, hay un truquito para saber si compramos un coche de estos y tenemos un problema en la caja de cambios. ¿Cuál es este truco? Pues bueno, según lo que he estado viendo, es arrancar el coche en frío completamente, que no nos hayan arrancado el coche anteriormente, y meter marcha atrás, y si a la segunda o a la tercera vez notamos que hace un pequeño ruido, puede que este coche esconda algún problema con la caja de cambios. Pero dicho esto, la verdad es que los A45 eran coches muy bien diseñados. Ahora vamos a meternos con la estética. Y es que cuando nos metemos con la estética, lo primero que hay que comentar con estos W176 es que solo vienen equipados con 5 puertas, no encontramos ninguna versión de 3 puertas. Y otra cosa que estaréis pensando es, espera Nacho, ¿estamos con un Mercedes AMG A45? Porque este coche no trae el alerón, estos coches siempre se ven con alerón. Y efectivamente estos coches casi siempre suelen equipar lo que se viene a conocer como kit aero. Este kit marcaba un alerón en el eje trasero y también unos canards en la parte delantera. Dicho esto, esto era un kit que comprábamos en Mercedes y casi todo el mundo lo elegía, pero no todo el mundo. De forma que podíamos tener un A45 muchísimo más discreto, con una estética muy sleeper, que parece que no esconde 360 o 400 caballos debajo del capó. Diferencias con un clase A normal. Pues primero el tema de la parrilla, y es que estas parrillas son exclusivas de las versiones AMG y además tienen el logotipo de AMG en este lateral. Además de eso, en estas versiones AMG, teniendo el mismo parachoques, encontramos este pequeño detallito en la parte delantera. Antes de seguir, os tengo que comentar que estamos con una versión pre-styling, es decir, tenemos unos paragolpes delanteros y traseros diferentes a los de las siguientes versiones, y también tenemos 360 caballos en vez de 380. Pero ya os digo que con el tema de la potencia estamos hablando del mismo motor, y con electrónica lo superamos de los 400, así que las diferencias principalmente son que son un poquito más antiguos y que estéticamente tienen unos paragolpes diferentes. Pero ya os digo que las versiones pre-styling tampoco tienen ningún tipo de problema, si solucionamos el tema del turbo, que ya os he comentado antes, claro. Pasando con lateral, la diferencia más llamativa en estos clase A AMG es que son más bajos que un clase A normal. Equipan unas llantas de 19 pulgadas con un ancho de 235 tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Equipan el emblema de turbo 4MATIC, que básicamente nos delatan que este coche trae el 2000 turbo, y una tracción integral que es la que Mercedes llama 4MATIC. Para la gente que no lo sepa, no es una tracción real 4x4 como las que trae un coche de rally de los años 90, sino que es una tracción más parecida a las versiones tipo Haldex, para que nos entendamos. Es decir, tenemos más tracción en el eje delantero que en el eje trasero, pero aún así debe ser una tracción que va bastante bien y que da bastante para el eje trasero. Detalle que muchas personas estaréis preguntando, ¿este coche trae autoblocante en el eje delantero?
Pues por lo menos las primeras versiones no lo traen. Traen un autoblocante electrónico, pero no un autoblocante real. Dicho esto, en los siguientes años sí que podemos conseguir el extra con autoblocante real, pero es el paquete circuito, si no me equivoco. Ya os digo que de serie estos coches no tienen por qué equipar ese extra. Aparte de ello, ¿qué más decir? Estos coches traen unos frenos de 4 pistones enormes con discos perforados. ¿Suficiente para el coche con el que estamos? Pues yo creo que sí, es un coche que no está llegando a los 1600 kilos, estará en 1500 y pico, y la verdad es que debe de ir bastante bien. Pasando con el lateral, decir que no tenemos ninguna diferencia con las versiones normales, la talonera es la que equiparía cualquier otro tipo de clase A normal, y ya metiéndonos con el eje trasero, lo primero que me gustaría decir, estamos con un coche que a pesar de todos los años que tiene, más de 10 años, todavía tiene una estética muy bonita que parece que no ha envejecido y ha pasado muy bien el tiempo por el coche que tenemos aquí. Ya os he comentado que no tenemos el kit aero, así que no tenemos este alerón. Y otra cosa que seguramente estáis pensando muchos, ostras, los AMG 45, Nacho, traen un difusor súper llamativo, el que estáis viendo en esta imagen. Pues hay que decir que incluso las versiones con kit aero no traían ese difusor. Este difusor era otro extra que tenías que comprar también en la Mercedes. El A45 normal, tal y como viene, es así, como lo estáis viendo, por lo menos en las primeras generaciones. Al ser la versión pre-styling, ¿qué diferencias tiene con la versión restyling? Pues básicamente se encuentran las diferencias en esta parte inferior, el paragolpes es el mismo, pero encontramos un difusor un poquito diferente. Otro detalle que sí que me gustaría comentar, como estáis viendo, tenemos unas salidas que sí que este coche tiene dos escapes, uno ahí y ahí, pero están ubicados dentro del coche los escapes. La razón que ha dado Mercedes es para hacer que las reparaciones sean más baratas, es decir, que si nos dan un golpe en la parte trasera no tengamos que sustituir el sistema del escape completo, sino que simplemente sustituimos el paragolpes. Esto te puede gustar más o menos, pero al fin y al cabo, ya os digo, este coche tiene dos escapes reales, uno en cada lado, no es que tenga solo un escape. Y ya enseñado el exterior, vamos a entrar dentro del coche. Cuando abrimos la puerta del Mercedes nos damos cuenta de que estamos con un coche con unos acabados que están bien, es decir, el coche se abre, se cierra la puerta, suena compacto, tenemos este detalle que es una retroiluminación en el umbral de la puerta que sí que equipa este extra, esta unidad en concreto y está muy chulo. Y es un coche que vaya, no está mal acabado, aunque ahora bien, este coche cuando salió, para los fanáticos de Mercedes era un coche que no venía tan bien rematado. ¿Por qué? Pues bueno, empezando por el tema del tapizado y el cuero. Los asientos del coche están increíbles, son chulísimos, agarran muy bien y tiene una estética que a mí me parece de las mejores de todos los coches que he estado viendo, pero sí que tienen fama estos asientos de pelarse. La unidad que tenemos aquí está perfectamente cuidada y no tiene ningún roto en los asientos, pero por lo visto estos cueros se pelan y hay que tener cuidado en ese sentido. Además de ello, Mercedes en este caso abusó de materiales no tan nobles como los que nos tenían acostumbrados en los años 90. Tenemos plásticos rígidos en todo el salpicadero y aunque sí que es verdad que están bien ensamblados y no tenemos grillos, teniendo en cuenta todos los años que tiene este coche, sí que es verdad que no es la calidad de Mercedes tan mítica que solíamos entender que tenía Mercedes. Dicho esto, ya os digo que el coche está bien acabado, no es un coche que esté mal en absoluto. Ahora bien, ¿el interior me gusta o no me gusta? Pues la verdad es que salvo los detallines de color rojo que tenemos aquí, que a mí estéticamente no me gustan nada porque me parece que desentona un montón con la estética del coche, tiene un interior que se ve muy bonito. Sí que es verdad que la pantalla con el marco tan gordo nos desentona un poco y delata un poco la del coche, pero la verdad que tiene unos interiores muy chulos y con detalles muy interesantes. Vamos a verlos al detalle. Antes de comentaros el detalle que más me ha gustado del interior de este coche, os voy a comentar un poquito el tema del volante. Tenemos un volante completamente en cuero, muy buen tapizado, muy buen acabado, con una estética muy chula, en color plata, color negro, enseñando básicamente el aspecto tecnológico que tiene Mercedes, los colores que son el leitmotiv. La verdad es que queda muy chulo. Tenemos estas palanquitas que se han puesto añadidas porque son un poquito pequeñas, las levas que trae de serie el coche en esta unidad. Tenemos una estética en carbono que no me termina de convencer en este apartado, dado que tenemos el plástico rígido que imita el carbono. Dicho esto, tampoco está mal, simplemente es el acabado estético. En la parte central, en lo que viene a ser la consola, tenemos el reposabrazos que se alarga, se encoge, se puede abrir para tener equipamiento. La verdad es que tenemos diferentes compartimentos tanto en las puertas como aquí y es un coche bastante práctico para el uso en diario. De hecho, este coche es el coche de diario
de la persona que me lo ha dejado. Otro detalle a comentar, en el tema de la parte central tenemos una palanca de cambios automática muy pequeñita, no hace falta decirlo, pero lo voy a comentar. Todos los Mercedes AMG siempre son automáticos y, como no, el A45 también lo encontramos en caja automática siempre. Y qué hay que decir que esta palanca de cambios tan pequeñita es una cosa que solo equipan las primeras unidades. Las siguientes versiones de A45 vienen con una palanca un poquito más grande. Y para la gente que se lo esté preguntando, esta P que estáis viendo gastada es un fallo endémico que siempre se desgasta en estos coches y no se puede cambiar este botoncito, sino que cambiar el módulo entero y cuesta 400 o 500 euros. La verdad es que una locura, de forma que, bueno, esto... una pequeña pega. Dicho esto, me ha gustado también el tema de la pantalla, que es una pantalla que, aunque sí que sea antigua, lo bueno es que es una pantalla con CarPlay, de forma que se actualiza sin ningún tipo de problema y es usable para el día a día. No es una pantalla táctil. Se maneja con esta pequeña ruletita que tenemos aquí, bastante intuitiva, con un tacto muy agradable. La verdad es que se siente un coche de calidad en este sentido. Y ahora bien, sin duda, lo que más me ha gustado en este coche es el tema del cuadro. Es un cuadro que se ve muy moderno, muy deportivo, con esos detalles en fibra de carbono, la velocidad que pone hasta 320 km por hora. Simplemente para que os hagáis la idea, estoy viendo un vídeo en YouTube antes y este coche lo están poniendo en el Autobahn de serie, no sé si a 360, 370 km por hora. La verdad es que estos coches son coches muy rápidos y, de hecho, el 0-200 es realmente rápido, ya os digo. Ahora bien, lo que más me ha gustado en este coche, nos viene de serie con la temperatura de aceite del motor, nos viene con la temperatura del anticongelante y también con la temperatura de la caja de cambios. Y además lo pone con los grados concretos, exacto, y también lo hace un poco para tontitos, es decir, de serie, si este coche está frío, para indicarnos que no tenemos que pisar el coche, nos viene con los numeritos en color azul. Cuando ya está en temperatura de funcionamiento, los números están en color blanco, y si se sobrecalienta, los números están en color rojo. Como no, tema de confort, no hace falta que lo diga, es un coche que es muy cómodo, es un Mercedes, y además la estética de los asientos me encanta. Además, el acierto que han tenido con el tema de los colores, utilizando asientos negros en los laterales y en la parte central, creo que es lo ideal para tener un coche sobrio y que no caiga en una estética un poco racinguera macarra. Vamos a pasar con las plazas traseras. En la parte trasera también tenemos los mismos detalles que en el eje delantero, mismos tapizados en las puertas, en los paneles, también tenemos aire acondicionado, un pequeño cenicero con toma de 12 voltios y unos asientos que vienen bien equipados con el mismo tapizado. Y como curiosidad de este coche, viene con el extra de cinturones rojos, y estos cinturones rojos no solo están en el eje delantero, sino que también están en el eje trasero. La verdad es que un toque chulísimo. Enseñamos el maletero y vamos con la conducción. Vamos a abrir el maletero, es un maletero que no pesa mucho, y la verdad es que el maletero es bastante pequeñín. Yo creo que es un fallo que sí que podríamos sacar a este coche. Ventaja que tenemos doble fondo y tenemos algo más de capacidad en esta parte inferior, y también tenemos unos pequeños compartimentos en los laterales, pero a pesar de ello es un coche con un maletero algo reducido, a mi parecer. Dicho esto, también es un coche que tiene tracción integral, así que tenemos que tener en cuenta que la profundidad del coche se va a ver reducida y tenemos el maletero algo más subido. Y ahora sí que sí, vamos a probar el coche. Una guapada, tío. Me encanta, me encanta. Este coche es una locura. O sea, a nivel de aceleración, aplomo, agarre, va muy bien. Estamos con Alberto, la persona que me ha contactado para grabar este coche, que es un amante de los Mercedes. De hecho, él tiene un Mercedes, pero no es este coche que tenemos aquí. No, de hecho yo tengo un clase C, diésel, el coche de diario, que es el que tenemos de diario de familia, y este sería el diario de mi mujer, es un A45. Mi mujer venía de un Mini John Cooper Works, un cabrio, del que estaba enamorada, y un día hablando con un amigo que tiene un concesionario, le comentó, mira, para el año que viene vete buscándome un A45 para cambiarlo. Y al día siguiente pues apareció con un A45 que le había salido en una subasta. Mi mujer lo probó, que de primeras no iba con intención de cambiar el coche, y en cuanto lo probó dijo, me quedo con el coche, y hasta ahora. Y de hecho mi mujer dice que cuando cambie este quiere comprarse el Giulia, el cuadrifoglio verde. Mi mujer es una quemada de cojones. He estado hablando con Alberto y la verdad es que a mí este coche me ha encantado y también me ha sorprendido la suavidad que tiene para coche diario. Es un coche que es muy cómodo, es un coche bastante sencillo de conducir, no tenemos sacrificios a la hora de usarlo como coche diario, no se siente un coche que haga ruido, que tenga las suspensiones incómodas, y también es atractivo el tema del consumo para ser un coche que tenemos 400 caballos. Sí, realmente es un coche que está haciendo una media real de 10 litros en 10,1 más o menos en uso mixto entre ciudad y carretera, prevaleciendo un poco más de ciudad que carretera, y que si realmente buscamos consumos en viajes, sobre todo nacional y demás, viene haciendo unos consumos de 6,4, 6,5 litros reales. Si vamos ya en autovía buscando un poquito más, yendo un poquito más ligero, sobre 130, sobre los 8,1, 8,2 litros. Y si queremos achucharlo bien, lo típico ir de ruta, acelerones, más de 11 litros de media no lo he llegado a ver.
Y ya os digo, lo atractivo no solo es el tema de que consume poco, sino que además este coche se puede utilizar con 95. Sí, correcto, es un coche que permite ir con 95 perfectamente, recomendado es 98 por el tema de poder sacar el rendimiento perfecto al coche, pero por compresión de motor, es un motor que tiene una compresión inferior a 11 a 1, por lo tanto se puede meter perfectamente 95 sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, una pega que tiene este coche para mí es que tiene un depósito súper pequeño, tiene un depósito de 55 litros. Con consumos de 10 litros, pues ya sabes, te viene haciendo como mucho 500 kilómetros, 600 y vas buscando consumos. Tema de mantenimientos, ¿algún mantenimiento especial siendo una MG o es un coche bastante sencillito en este sentido? Es bastante sencillo, principalmente tener el cuidado con la caja de cambios de hacer el mantenimiento, pues eso, cada 3 años o 60.000 kilómetros, que es lo que recomiendan, junto con el diferencial trasero, que la gente muchas veces lo olvida. Y principalmente eso, es lo más crítico en estos coches, llevar las temperaturas de caja de cambios correctamente, no apretarle cuando no está en temperatura, y luego cambios de aceite, filtros y demás son bastante básicos, es un coche bastante básico para cualquier persona que sea mínimamente hábil en mecánica, puede hacer el mantenimiento de él, aunque lo recomendable siempre es que te lo haga un especialista. Simplemente para que os hagáis la idea, vamos a acelerar un poquito el Mercedes AMG y vais a ver la patada que trae. Es una locura lo que corre, parece que no corre tanto por el tema de la insonorización, que no es nada mala, pero es que te pones a velocidades prohibitivas en un instante. Realmente es una locura lo que corre y es súper divertido. El sonido es muy adictivo. Es un coche ideal para la autopista. Entramos seguro que va también muy bien, no lo he probado todavía, lo estoy probando en la autopista y de verdad se nota que es un coche con muy buen aplomo, la dirección en todo momento nos notamos súper firmes y además el coche nos pega una buena patada, es un coche que tiene par, pero también tiene un par bastante progresivo y la verdad es que se siente un coche noble, por lo menos en lo que viene a ser entrega de potencia, que si queremos pegar un acelerón para adelantar en cualquier momento, pisamos, el coche corre una locura y se adelanta súper fácil, de verdad. Una locura lo que corre y es súper cómodo y agradable de conducir con esta caja de cambios automática, que la verdad no se siente una caja de cambios lenta. Yo la verdad es que tenía miedo con este coche, digo, igual la caja de cambios es un poquito lenta, pero nada de eso. Es un coche que tiene unos cambios bastante rápidos y que no me esperaba yo para un Mercedes del año 2015, si no me equivoco, con el que estamos hoy. Una guapada, tío. Me encanta. Es una locura. O sea, a nivel de aceleración, aplomo, agarre, va muy bien. Detalles importantes a comentar: este coche es automático, tiene levas y aún así el cambio es bastante rápido. Y otra cosa positiva es que nos da mucha libertad del cambio. No nos va a hacer cosas raras. Si lo ponemos en modo manual y queremos llegar al corte en segunda, por ejemplo, pues llegamos al corte en segunda y estamos cortando el coche en movimiento. Este coche es de los pocos coches que yo conozco, por lo menos de estos años, que nos da ese tipo de libertades. Además de eso, otro detalle muy interesante es que AMG, cuando sacó este coche, decidió montar unas buenas suspensiones y trabajó ni más ni menos que con KW en estas primeras versiones a la hora de sacar las suspensiones. Para la gente que no lo sepa, KW es de los mejores fabricantes, unos fabricantes alemanes de suspensiones. Tenemos unas suspensiones que nos dan un buen aplomo sin sacrificar muchísimo en el tema del confort. Sí que se nota que tenemos una suspensión más o menos rígida, pero ya os digo, no deja de ser un coche Mercedes y nos da ese compromiso siempre entre comodidad y confort. Como curiosidad, en las versiones de 380 caballos, estos coches pasan de colaborar con KW y empiezan a tener suspensiones fabricadas por Bilstein. A mí en lo personal me gusta más KW, es una marca que todavía es más cara que Bilstein, aunque las dos marcas son marcas con muy buena reputación. El coche de verdad empuja una burrada. Sí que notamos que en bajos, en 1000, 2000 vueltas, no es un coche que tenga un montón de par. Ya a partir de las 2000 y pico largas hasta las 5000 se mantiene la curva del par muy alta, con más de 400 y pico Nm ya de serie. Con la electrónica pues tenemos todavía más potencia, obviamente, y la potencia máxima de serie por lo menos nos la entrega a las 6000 vueltas, de forma que es un coche de altas vueltas y la verdad me gusta. Porque no es un coche que muere, es un coche que siendo turbo, 2000 de cilindrada, le gusta estirar y notamos que cuando estiramos el motor nos lo agradece y nos da más potencia. Con unas prestaciones y con unas intenciones deportivas a lo que motor respeta, la verdad. ¡Uf! Es un avión, de verdad. Es que no hay es que este coche... No hay carretera. Yo te digo que es un coche que me cago a veces cuando voy de acompañante porque te da la sensación de... Y sigue. Dios. Es como una moto de 1000 centímetros cúbicos. Total. Es que no se puede aprovechar esto en una carretera porque el coche tenemos velocidad para comernos las carreteras en un momento, desde luego.
Ya os digo, el coche nos da un aplomo increíble y que sinceramente si entramos con el coche con los ojos vendados y nos ponemos en el asiento del conductor y miramos tan solo enfrente, puedes pensar que este coche es un clase C o que es de un segmento más alto, porque tiene un aplomo y una consistencia, la verdad, increíble. La verdad se siente muy bien, la insonorización, la calidad, el tacto del volante, me encanta. Es un coche muy bien acabado. Los interiores, lo que os digo, son un poquito de plástico que... dice, jolín, es un poquito más cutre, pero en el momento en el que le conducimos, vemos que el coche realmente es de muy buena calidad. Sobre el tema de los precios, son coches que se encuentran por más de 30.000 euros. Podemos encontrar alguno por menos de 30.000, pero ya van a ser los primeros años, primeras unidades, pocos extras, con bastantes kilómetros, pero ya os digo, 30.000 y para arriba. Aún así, sinceramente, habiendo probado varios coches, os tengo que decir que este coche me encanta y no me parece nada mal para el precio en el que está. Tenemos que tener en cuenta que es un coche Mercedes, premium, pero es que va muy bien, la verdad. A mí me parece que el precio está justificado, sinceramente. Tras haber probado el coche, ¿cuáles son las conclusiones? Pues la verdad os tengo que decir que es un coche que me ha gustado mucho y además me ha sorprendido porque es un coche que tiene carisma. Esto es difícil de explicar porque es una sensación algo subjetiva, pero me pasa muchas veces cuando pruebo compactos en las versiones tope que muchas veces siento que simplemente estoy conduciendo un coche normal pero con un motor rápido, que la verdad no me transmite nada, ni siquiera que esté conduciendo un coche que tenga una historia o que esté conduciendo un modelo emblemático. Y la verdad Mercedes con este AMG sí que lo ha conseguido. Cuando conduzco este coche no siento que estoy conduciendo un clase A normal con un motor rápido, sino que estoy conduciendo un coche que va algo más allá. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y aparte de eso, si tienes un coche interesante y quieres que haga un reportaje sobre tu coche, escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción tienes todos los datos que puedes introducir, una plantilla con el año, el modelo del coche, de qué zona eres y podemos quedar para grabar un vídeo de tu coche. Aparte de eso, si quieres ver todo lo que nos suba a YouTube, puedes seguirme en Instagram, NachoCV. Eso fue todo. Hasta luego.